Hola amigos, buen día. Les habla su amigo Ricardo Nájera desde la ciudad de Guadalajara. No sin antes quererlos invitar a que pasen allá a nuestra página de internet www.ngc.com.mx para que conozcan parte de los servicios que presta esa compañía, que es la que patrocina esta cápsula informativa para todos ustedes. Por otro lado, mi nombre es Ricardo Nájera, me pueden seguir en este canal de YouTube, denle like para que se pueda promover esta información. La intención es compartir 30 años de experiencia que he tenido en el área profesional como contador público. Soy egresado de la Universidad del Valle de Temajac. Actualmente estoy cursando una maestría en impuestos en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Y la intención es aportar un tema muy interesante que se llama discrepancia fiscal. Entonces, sin más, les pido que me apoyen con su like, que se suscriban si no están suscritos en mi canal y me sigan, porque voy a estar compartiendo información en estos días y a lo largo del año. La intención es poder ayudar al mundo emprendedor y a los empresarios que están en los rubros micro, pequeña y mediana empresa, que es el mercado que nosotros prestamos servicios, desde una persona que quiere iniciar un negocio, un profesionista o algún arrendador, hasta una empresa que requiera de temas de control interno, como puede ser cobranza, costos, impuestos, finanzas, sistemas de software, la implementación, ponerlo a punto para poder medir los indicadores del negocio. Entonces, por favor, no lo piensen mucho, tenemos servicio en toda la República Mexicana porque tenemos una plataforma que lo podemos hacer de una manera digital, tenemos salas virtuales, somos ingenieros, tenemos un equipo, tenemos ingenieros industriales, tenemos personas de recursos humanos y tenemos contadores públicos. Entonces, también abogados laborales, abogados fiscales, en fin, que creo que tenemos una buena plataforma para poder ayudar a este mundo emprendedor, sobre todo ahorita en estos tiempos que se están poniendo interesantes. Es un tiempo de reflexión, es un tiempo de aprendizaje. Si estamos en casa, pues aprovechemos para aprender. Entonces no digamos más e iniciemos con este gran proyecto. Vamos a iniciar con lo siguiente. Ya, ok. Lo que quiero ahorita es compartir un poquito una lectura que creo que nos puede hacer un tema de conciencia, y con eso quiero abrir el tema. Quiero empezar a trabajar con este tema que estamos haciendo y que vamos a compartir, y esperemos que nos pueda aportar valor a nuestras actividades como empresarios o como emprendedores. Eso es que vamos a empezar. Bueno, no se diga más. Y quiero empezar con un valor que se me hace muy interesante para los que somos empresarios y somos emprendedores o que estamos en vías de iniciar un negocio, y es el valor de la rectitud. Y esta es una pequeña lectura que creo que nos puede ayudar a hacer un poquito reflexionar, y luego abordaremos el tema de discrepancia fiscal, que creo que puede ser muy interesante para todos nosotros. Entonces, disculpen, voy a empezar a hacer la lectura y regreso acá a la cámara. El tema de la rectitud es una fuente de muchísimas contrariedades, tanto materiales como espirituales, y es que en realidad, cuando uno se mete en la vida de los negocios, son miles las tentaciones que llegan a golpear la puerta, entre las que se encuentran adulteración de contadores de los servicios públicos para reducir los costos en la operación, evasión de impuestos para competir contra otros colegas, reducir las medidas de lo que se ofrece. Por ejemplo, calibrar los surtidores de gasolina por debajo de la medida que se ofrece. Aquí quisiera ser muy puntual, y creo que es algo que culturalmente podemos innovar, y creo que se puede lograr, porque en las experiencias que hemos tenido en estos 31 años que tengo ya en el área contable como profesional, y en estos 20 abordando la micro y la pequeña empresa, así como el mundo emprendedor, uno de los grandes ideas que se tiene es la de no contribuir o hacer que no hay que pagar. Es importante que no se permita la adulteración de la información. Esto tiene unos efectos nocivos para el proyecto, para el negocio,
Posiblemente podamos beneficiarnos de manera momentánea, pero a la larga, como esto es las empresas o los negocios son proyectos a largo plazo, son proyectos de vida, porque posiblemente es en lo que podemos nosotros trascender como personas, porque ya sea que alguna persona que nos acompañe en el proyecto, como algún asociado, algún colega, en este caso puede ser un ingeniero industrial o puede ser un contador que está en la misma oficina donde todos trabajamos en este equipo, y poder trascender en el tiempo, y seguramente va a ser muy interesante cómo podamos obtener nuestra riqueza. Y el otro, pues, como pasa y lo hemos escuchado, que las gasolinas no nos venden litros de a litro. ¿Cuántas veces nosotros también en nuestro trabajo hacemos ese tipo de actividades y que creo que lo único que hacen es disminuir la capacidad productiva y rentable de un negocio? Dice, comprar cosas robadas o de contrabando, o ofrecer mordidas a los compradores. Todas esas acciones que acaban con la transparencia de los negocios y la vida, atraen sobre el negocio la influencia de la ignorancia y alejan del tema del conocimiento. No vale la pena echarse sobre sí temas como situaciones que le generen cargas negativas, ya que esto no nos permite avanzar en el negocio. Entonces creo que el valor de la rectitud es muy importante tenerlo presente a nosotros que somos empresarios y emprendedores. Creo que es una nueva manera de ver los negocios, basarlos y fundamentarlos en los valores. Seguramente en tu estrategia de negocio, en la parte donde tienes misión, visión, valores, ahí tienes muy claro cuáles son los pilares con los cuales se puede regir tu empresa. En mi caso, uno de los valores que más me gusta en mi empresa se llama la prudencia. Y ese lo fui comprendiendo conforme a lo que he estudiado de él, en base a mi creencia y en base a mi profesión, porque dice en las normas de información financiera que el contador debe de tener un criterio prudente cuando se acerque a un empresario o a un emprendedor o a dar un consejo, como es el caso que vamos a platicar hoy. Vamos a reflexionar de esto. Me gustaría que me sigas en las redes sociales, como te comento, en el canal de YouTube, que es Ricardo Nájera. Dale like para que el video se viralice. Y por otro lado, te inscribas en mi canal para que se pueda seguir trabajando. Mi intención de esto es invitar a más personajes, a lo mejor algún abogado, algún ingeniero, algún innovador. Digo, hay muchos temas que se pueden atacar y sí me gustaría que me dieras la oportunidad y me apoyaras. Nada más dale like o inscríbete a mi canal. También sígueme por las redes sociales. Estoy en Twitter como @Nájera_R, o en Facebook como Ricardo Nájera Oficial, o en la página de Facebook como Nueva Generación de Consultores SC, que es la página oficial del negocio que se dedica al tema de apoyar a los emprendedores, a los empresarios en temas de contabilidad administrativa, como puede ser llevar un software donde se pueden llevar las cuentas por pagar, las cuentas por cobrar, los inventarios, que es una de las áreas más complicadas que tiene una de las empresas en general. Yo he visto que es donde más les duele a las empresas y que les cuesta trabajo, por ejemplo, saber cuántos son sus costos, cuánto le cuesta traer ese producto a su empresa para después sacar la ganancia, que es el precio de venta, y con ese margen que queda en el precio de venta, poder pagar sus gastos. Y entonces con eso empezar a calibrar el negocio. Es muy interesante todo esto que te estoy platicando. Entonces, no pierdas la oportunidad de seguirnos. También manejamos el tema de impuestos, el tema de devoluciones, de IVAs, de ICR, de cualquier impuesto que tengas ahí que no has podido recuperar. Si tu contabilidad de una manera está desordenada o no tiene los elementos adecuados para pedir la devolución, acude con nosotros, te podemos hacer un diagnóstico y valorar si podemos hacer algo por esas devoluciones y recuperarlas. También manejamos el tema de costos. Como te lo comentaba, es muy complejo saber cuánto cuesta un producto, sobre todo cuando estás en el área de transformación, o así sea algo muy sencillo como el tema de compra-venta. He tenido casos en mi experiencia donde el empresario tiene años trabajando de una manera, pero no sabe cómo costear, no sabe cómo saber sus costos, aunque sea de compra y venta, algo que parece sencillo, pero es muy interesante. El tema de los estados financieros, que es el indicador mayor que puede tener un negocio para saber si estás teniendo rentabilidad o productividad en tu negocio. Bueno, vamos entonces a entrar al tema, y como te recuerdo, hazle like a mi video
inscríbete en mi canal y sígueme por Facebook como Ricardo Nájera Oficial o como el nombre institucional de nuestra empresa, que se llama Nueva Generación de Consultores SC. Es una empresa que fue fundada en el año 2000. Tenemos cerca de más o menos una interesante cartera de clientes, los cuales nos han dado su confianza y esperemos que tú también te acerques. Te recuerdo que tenemos servicio en toda la República porque nuestro servicio lo damos de manera virtual. Tenemos salas virtuales donde nos podemos reunir, donde podemos grabar nuestras pláticas, donde podemos darle seguimiento a todos los procesos o procedimientos que se requieran. Y bueno, no pierdas la oportunidad para que tu negocio pueda crecer ya una vez que salgamos de esto, y si no, bueno, es el momento de hacer trabajos para poder reorganizarte en este año 2020 para que cuando llegue ya el momento que nos den el banderazo de que salgamos a competir y podamos triunfar en cada una de las industrias en las que participemos. Bueno, sin más, voy a entrar al tema. Como les comentaba, el día de hoy quiero platicarles de la discrepancia fiscal. Me encontré un artículo muy interesante que tú lo puedes encontrar en IDC Online, que se llama Cuidado con la discrepancia fiscal. Y habla de un subtítulo que dice: la declaración anual tiene el objetivo de cumplir con una de las obligaciones más importantes. Entonces, el artículo nos menciona, dice, es tiempo de anuales y el fisco lo sabe. Bueno, lo hemos visto en las noticias que estamos ahí con que queremos que nos den una prórroga, que nos posterguen el tema de pago de impuestos. Seguramente si te fue bien el año pasado, pues tendrás que pagar impuestos. Si no te fue bien, si como los negocios son micro, pequeños, normalmente sus pagos de impuestos en temas de ICR pues realmente son muy diluidos, porque en mi experiencia y de acuerdo a los indicadores que he observado, normalmente el ICR no es un impuesto que sea un problema. Muchas veces también confundimos el tema del IVA. El IVA se paga cada mes, pero ahorita que estamos en las anuales es para cerrar cuentas de cuánto fue lo que obtuvimos de ingresos acumulables con las deducciones fiscales, que esto no tiene nada que ver con el tema financiero. Son dos mundos muy diferentes, que es otro tema que también tenemos que también explorar, pero que sí me gustaría que pusiéramos mucha atención en que esto es impuesto sobre la renta. Entonces ahorita es el momento. Las personas morales, el día 31 de marzo se terminó el plazo para presentar su declaración anual. Por lo cual, si tú no alcanzaste, no pudiste, es momento de que lo hagas. Si tienes problemas en tu área financiera, en tu área contable, como te lo vuelvo a recordar, puedes acudir con nosotros, hacemos un diagnóstico, una evaluación y seguramente podemos apoyarte. Recuerda, tenemos servicios en toda la República Mexicana. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una plataforma virtual, digital, que podemos dar servicios de cualquier tipo, desde el software, a implementar el software a distancia, porque nosotros también tenemos el software, tenemos 2 softwares, lo cual podemos también ahí ayudarte a implementarlo para que tengas mucho más control de tu información, mucho más control de tu empresa y sepas realmente en dónde está cada peso que estás invirtiendo en tu negocio y ese peso cuánto dio de rendimientos. Recuerden que los negocios es como si tuviéramos una planta, como si tuviéramos un frijol. Los que tuvimos la oportunidad de estar en la primaria o en la escuela, yo recuerdo que nos hacían el ejercicio de poner el frijol en un algodón y luego ponerle agua y veíamos cómo crecía. Bueno, así son los negocios, así son los micronegocios. Yo en lo personal, que he aprendido de tanto de esto, he visto cómo un negocio pequeño, en base a la disciplina, a la perseverancia, a la rectitud, a la prudencia, a la fortaleza, a la templanza, logran un equilibrio que se da un negocio más justo, genera una riqueza muy interesante, porque no nada más es un tema económico, también es un tema emocional. Entonces, no nos perdamos la oportunidad y demos la entrada a esta nueva forma de ver los negocios. Sí es importante generar riqueza, sí es importante ambicionar que nuestros negocios crezcan, pero también es importante darle un equilibrio al tema de cómo se obtiene la riqueza en función de las responsabilidades que tengo con todo mi entorno social. Aquí algo muy importante que quiero compartir es que yo he observado y quisiera escuchar su opinión, que si en la medida en que nosotros cooperáramos para esta casa que se llama México, pensemos que vivimos en una casa que se llama México, tú, yo y todos los que en este momento me están observando en el video, y tuviéramos que cooperar para que esa casa estuviera limpia, tuviera muebles, tuviera luz, tuviera los servicios generales, la comida, que alguien lave, que alguien planche, etcétera, 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 como se vive en una casa. Y cada uno de nosotros
pusiera o aportara de acuerdo a su capacidad económica, seguramente cómo sería esa casa, cómo estaríamos educados, cómo estaríamos en temas de salud, como lo estamos viendo ahorita, cómo está colapsado el tema de los hospitales, nos hacen falta médicos, nos hacen falta aparatos. ¿Por qué? Porque nosotros como sociedad no hemos contribuido junto con las personas que nos ayudan a gobernar este país. Es muy importante entender que los gobernantes cumplen una función, pero nosotros como empresarios, como emprendedores, somos el contrapeso de eso y deberíamos de exigir y cuidar más cómo se utiliza ese dinero, no esperar a que me den una condonación. Bueno, esa es la forma que yo pienso y sí me gustaría que me ayudaras a darme tu punto de vista para poder lograr encontrar una manera de vivir mejor, de estar mejor todos, de seguir avanzando, de seguir aprendiendo, de cambiar la historia de México, que bueno, te invito también a que la conozcas. Yo me he dado la oportunidad y te sorprendes de tantas cosas que te encuentras. Bueno, regresando al tema, el tema de la declaración anual es eso. ¿Cómo vamos a sacar el reporte de cómo nos fue en el año y cuánto tenemos que aportar para la casa en temas de pues qué le hace falta al país? Y vemos que nos hacen falta muchas cosas como sociedad. Y bueno, los que estamos en una ciudad como Guadalajara, bueno, tenemos muchos más servicios que otras comunidades que no lo tienen. Entonces te invito a que veamos esto desde ese punto de vista. Por otro lado, dice, la declaración anual tiene el objetivo de cumplir con una de las obligaciones más importantes: pagar impuestos y recaudar. No obstante, no es lo único, ya que a través de esta obligación la autoridad puede conocer información de las operaciones del contribuyente, ya sea para iniciar un procedimiento de fiscalización o para cruzar datos en sus bases informáticas. Bueno, aquí la información nos la dan de una manera como que el gobierno, que pues lo vemos como el contrario, cuando deberíamos de verlo como la persona que tiene que revisar que cada uno de nosotros estemos aportando lo que nos corresponde. En mi experiencia, una microempresa, por ejemplo, de compraventa, realmente su costo de impuestos de la renta, si se apega, si hace los procedimientos, si tiene esa disciplina, si cuida cómo compra, cómo gasta, cómo cobra, normalmente el impuesto sobre la renta es 1 o 2 puntos cuando mucho. ¿Por qué? Porque la empresa está invirtiendo constantemente, la empresa está pagando constantemente sueldos. Entonces, los márgenes de utilidad realmente son muy bajos, tanto sea una persona física o una persona moral. Aquí viene algo muy importante. El tema de las personas físicas están más estimuladas que las personas morales. También es otra de las cosas que podemos observar y que tendremos que tener cuidado, pero eso sería otro tema que hablaríamos en otro momento. Entonces, la declaración anual no es otra cosa más que hacer un resumen de cuántos ingresos yo como empresa o yo como persona física obtuve en el ejercicio anterior. Y en base a eso voy a reportar mis impuestos. Acuérdense que los impuestos no nada más toman los ingresos, también toman las deducciones autorizadas. Por eso es muy importante cuidar los requisitos fiscales, si cumplen con ellos, para no caer en una no deducibilidad y eso no haga que mi base crezca. Porque acuérdense que los impuestos se sacan ingresos menos deducciones y sobre esa utilidad yo tendré que pagar mis impuestos. También como persona física tengo otras deducciones, como puede ser algún servicio médico, algún servicio o una compra de anteojos, etcétera. Podemos encontrar varias cosas que pueden ayudar en nuestro régimen. Esto es pues estoy hablando de una manera muy general, pero cada caso en específico tendría sus beneficios y cómo poder manejar esto. Entonces, recordemos que yo pago impuestos o tengo pagos muy altos porque seguramente estoy cayendo en malas prácticas desde el punto de vista de cómo compro, cómo gasto y cómo pago, que esa es la parte contable administrativa, que va a caer en un resultado que va a ser la contable fiscal, donde si yo cumplo con lo contable administrativo, seguramente voy a cumplir con lo contable fiscal. Entonces, en vez de estar pagando impuestos por mi mala práctica, entonces esos impuestos no los tendré que pagar y los dejaré en la empresa para poder reinvertir. Y acuérdense, el impuesto sobre la renta se paga cuando yo quiero retirar el dinero, no quiero invertirlo. Si yo lo invierto, automáticamente se diluye el pago de impuestos. Es uno de los errores que cometen muchos los emprendedores cuando inician un negocio. La parte inicial no la cuidan. Entonces, eso les genera, la mayoría de las veces, impuestos muy grandes. Bueno, sigamos con el tema. Por otro lado, dice, por ello,
adquiere interés el verificar adecuadamente la información a reportar, tanto de los elementos que integran la base del tributo, o sea, ingresos, deducciones, pérdidas fiscales, etcétera, como los datos financieros, estados de posición financiera y estados de resultados. Como se fijan, aquí tenemos dos grandes mundos, el que es el contable administrativo junto con el contable fiscal, que van a hacer un solo informe que se va a llamar estado financiero y estado de resultados, porque recordemos que los impuestos o la parte tributaria es parte de los costos de la empresa, es como si le pagáramos un proveedor. Entonces lo que tenemos que cuidar es que ese gasto, que en este caso se interpreta como un gasto, el pago de impuestos sobre la renta, es un gasto. ¿Por qué? Porque estamos rentando el país, estamos rentando el mercado, y lo que nos dice el país, yo te rento toda esta población, vamos a suponer que son, no sé, a lo mejor 4,5 millones de empresas las que hay, o negocios que hay en México, según el último dato que tengo, y yo te los rento, o te los pongo en el mercado para que ellos te compren, te conozcan y con ellos hagas negocio. Entonces, sobre eso, este es mi contrato que se llama Impuesto sobre la Renta, y cómo vas a cerrar cifras. Si tú inviertes en mi país, de momento no tendrías que pagar ningún impuesto. Bueno, eso es algo así como muy general. Dice, en el supuesto de las personas físicas, existe un riesgo exponencial derivado de una presentación incorrecta de la declaración anual, que ahí es donde cae la discrepancia fiscal. ¿Cómo es esto? Oye, Ricardo, ¿cómo pasa? Oye, es que yo soy una empresa, pero acuérdense que las empresas terminan en personas, entonces al final todos debemos de presentar una declaración anual como personas físicas, donde tenemos que resumir si yo recibo dinero por sueldos, por honorarios, que en este caso son servicios profesionales, por una actividad empresarial, que en el caso me puedo dedicar a la compra y venta de algún producto, o por arrendamientos, o por a la venta de a lo mejor algún bien mueble, o un bien inmueble, etcétera, 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 etcétera. Entonces, aquí es donde se resume, y yo el 30 de abril, a más tardar de cada año, tengo la obligación de presentar ese reporte. Dice, aquí en el tema de la discrepancia fiscal, mucha gente piensa y se cree que si yo declaro, automáticamente diluyo mi problema con la discrepancia fiscal. Hay que cuidar mucho el tema de los egresos de nuestra cuenta bancaria y los ingresos de nuestra cuenta bancaria, porque eso es lo que realmente cuenta en la declaración anual. A lo mejor yo puedo demostrar que documentalmente hay muchas cosas y puedo caer en una discrepancia. Les voy a poner un ejemplo. El tema de un pago a una tarjeta de crédito, eso es lo que genera la discrepancia fiscal. La discrepancia fiscal no la genera la compra con mi tarjeta de crédito. Espero que esto haya ayudado, pero como les recuerdo, sigan en mi canal, vamos a seguir hablando de esto. Me gustaría escuchar sus comentarios. No lo olviden, denle like a este video, suscríbete en mi canal, sígueme por Facebook en Nueva Generación de Consultores SC, que es el nombre de la empresa donde elaboramos un grupo de 12 personas que podemos dar tu servicio a nivel nacional en temas de contabilidad administrativa, contabilidad fiscal, contabilidad financiera y costos. Son el rubro muy general. También podemos ayudarte en la implementación de softwares como los de la familia de Compaq, y tenemos un software en la nube que puede ser muy interesante para rubros un poquito más grandes que están a un nivel como tipo un SAP, un One Business, ¿no? De ese tipo de negocios y de ese tipo de software, y que podemos ayudarte a lo implementar en tu empresa. No hay ningún problema si eres un profesionista que requiere a lo mejor un recibo que te ayude con un recibo, te lo podemos hacer en cualquier parte del país, te podemos ayudar con el tema de tus rentas en cualquier parte del país, emitir tus recibos, llevarte tu contabilidad contable, llevarte tu contabilidad fiscal, determinar tus pagos provisionales, determinar tus declaraciones anuales, en fin, tratar de cubrir toda esa parte de servicios que requiere toda persona que vive en México y que sea adulta, porque está generando ingresos y seguramente tiene que estar dando este tipo de información, que es la que estoy compartiendo en este momento. Entonces, no dejemos de pasar la oportunidad. Entonces, como decía, la discrepancia fiscal no es un tema de que ya presenté mi declaración y ya seguramente yo estoy bien con esos datos. Hay que tener mucho cuidado porque la información puede generar que haya más gastos que se puedan presentar en ese momento en relación con tus ingresos. Y es ahí donde se presenta la discrepancia fiscal. Bueno, vamos a seguir con la lectura. Dice, esto cobra relevancia ya que dichas erogaciones se presumirán ingresos, que es lo que te comentaba. Cada vez que tú pagas a tu tarjeta de crédito, eso se presume que hubo un ingreso acumulable, ¿no? Que hubo, de algún lado salió ese ingreso.
Cuando se trata de personas físicas que no estén inscritas en el RFC o que estándolo no presenten las declaraciones a las que están obligadas o que aún presentándolas declaren ingresos menores a las erogaciones referidas, no obstante, no serán consideradas para este procedimiento las erogaciones en las que se demuestre que se hicieron como pago por la adquisición de bienes o de servicios, o como contraprestación para el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes o para realizar inversiones financieras, ni los traspasos entre cuentas del contribuyente o a cuentas de su cónyuge, de sus ascendientes o descendientes, en línea recta en primer grado. Entonces aquí nos habla de que hay varias erogaciones que no se van a considerar como ingresos, pero sí se van a considerar ingresos todas aquellas que yo estoy pagando. En el supuesto de las personas que tributen en el régimen de sueldo y salario y que no estén obligados a presentar declaración anual, se consideran como ingresos declarados los manifestados por los sujetos que efectúan la retención. En este caso es mi patrón, ¿no? Mi patrón es el que me está pagando y él se encarga de presentar mi declaración siempre y cuando no haya optado yo por presentarla de manera individual o no haya rebasado el tope de ingresos que más o menos está entre los 400,000 pesos anuales. O sea, si yo no rebaso los 400,000 pesos anuales, no tengo la obligación de presentar la declaración anual. Si lo rebaso, tendré la obligación de presentar declaración anual. Ojo, oye, vendí un carro, oye, vendí una casa, oye, recibí una herencia. Ojo, hay que tener mucho cuidado porque esos conceptos pueden tener una repercusión en tu declaración. Por eso te recomiendo que te acerques con nosotros y pidas una consulta acerca de eso vía virtual. Tenemos ahí precios muy accesibles, tenemos manera de hacerlo y creo que esto te ayudaría a seguir avanzando en tus proyectos. Dice, ahora bien, los ingresos determinados se entenderán como omitidos. O sea, si tú no declaras todo eso, se entenderá que están omitidos y tendrás, y en un momento dado de que la autoridad no detecte, pues tendrás consecuencias que pueden generar problemas económicos fuertes. Dice, ahora bien, voy a repetir lo que estábamos leyendo. Ahora bien, los ingresos determinados se entenderán como omitidos, por la actividad preponderante del contribuyente o, en su caso, otros ingresos en los términos del capítulo 9 del título 4 de la ley del ICR. ¿Y de qué trata ese capítulo? Dice, las personas físicas que obtengan ingresos distintos a los señalados en todos los demás, o sea, salarios, arrendamientos, bla, 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 los consideran percibidos en el monto en que el momento de obtenerlos incrementan su patrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Que como yo no lo reporté, mi patrimonio está aumentando. Y mucha gente comentamos, es que me los dio mi mamá, es que me los dio mi abuelita, ¿ok? Tendremos que demostrar de dónde viene ese dinero. Y hay que tener mucho cuidado con las operaciones en efectivo. Esas son las más difíciles de comprobar ante una situación de una revisión o una visita por parte de las autoridades fiscales. Por lo cual, en mi experiencia, que también tuve la oportunidad de colaborar para el área de gobierno, y ya estando de este lado, a la hora de que tú entras en un tema de observación, un tema de revisión, las cosas se pueden complicar y pueden salir cosas que no están dentro del control de nosotros. Y por eso te invito a que tomes conciencia y seas muy recto en tu proceder como emprendedor, como empresario o como empleado, porque al final de cuentas todos tenemos que cooperar para esta gran casa que se llama México, como te lo comentaba. Dice, el procedimiento de discrepancia fiscal inicia cuando la autoridad notifica al contribuyente el monto de las erogaciones detectadas, la información que se utilizó para conocerlas, el medio por cual las obtuvo y las discrepancias resultantes. O sea, te va a decir, oye, aquí encuentro que tú pagaste tus tarjetas de crédito, ¿ok? Aquí están las tarjetas de crédito, o sea, aquí están los estados bancarios que tienen acceso para ver qué fue lo que hiciste. Y entonces dice, oye, pues tú me declaras que tuviste 10 pesos, pero resulta que le pagaste 20 pesos a las tarjetas de crédito. Entonces, ¿me puedes explicar qué fue lo que sucedió? Y entonces tú tendrás un plazo no mayor a 20 días hábiles. O sea, más o menos es un mes. Porque los días hábiles es de lunes a viernes, y si hay días que feriados o que no son obligatorios, también no se cuentan. Entonces, normalmente es un mes. Vas a informar por escrito el origen o fuente de procedencia de los recursos con que se efectuaron las erogaciones detectadas,
Asimismo, tendrás que aportar la información o documentación, que respalde tu dicho. Si no lo logras, entonces ahí es donde empezamos a tener un problema de discrepancia fiscal y se generará un impuesto tanto de IVA como de ICR por no haberlo hecho en su momento. Dice, una vez entregado el escrito aclaratorio, la autoridad puede requerir por única ocasión información adicional al contribuyente. O sea, si tú le entregas y no le queda claro, puede volver a pedirte más información para que tú le aclares de dónde obtuviste esos ingresos. Dice, en el supuesto de que la autoridad acredite la discrepancia fiscal, se presumirá ingreso gravado y se formulará la liquidación respectiva, considerándose como ingresos omitidos el monto de las erogaciones no aclaradas. ¿Qué quiere decir esto? Te va a decir, de esos 10 pesos que no me pudiste demostrar, pues aquí va cómo voy a determinar tanto el IVA como el ICR, las actualizaciones, recargos y multas. Entonces imagínate nada más el impacto económico que va a tener eso en tu persona. Por eso te invito, te requiero que analices esta situación. Si eres un pequeño empresario, si eres... O sea, acuérdense que las empresas tenemos micro, pequeñas y medianas. Las micro son las de 0 a 5 millones de ingresos anuales. Y las pequeñas son de 5 millones a 100 millones de pesos. Y las medianas de 100 millones a 1000 millones. Entonces, las micro y las pequeñas, realmente el impuesto sobre la renta se pulveriza en la empresa, realmente no es un costo adicional, así factura 100 millones de pesos. Lo tengo comprobado de acuerdo a esos análisis financieros y a esos análisis fiscales, donde vemos los indicadores, cómo se comporta una empresa. Entonces, sí es bien importante ponerle atención, porque es otra de las cosas que yo me he encontrado en mi experiencia. El área contable, el área de contadores se maneja muy a la ligera y es un área muy estratégica en un negocio. Y te voy a decir por qué. Antes de eso, quiero invitarte a que le des like a mi video, a que te suscribas en mi canal y que me sigas en las redes sociales, que lo compartas por donde quiera para que esto sea una manera de generar mejores maneras de hacer negocios. Como te comentaba, cuando tú no llevas el control de tu empresa, cuando tú no sabes qué sucede en tu empresa, esta área se convierte muy estratégica, que era el tema que te comentaba. ¿Por qué el área contable, fiscal, financiera es estratégica en cualquier empresa? Por lo siguiente. ¿De dónde obtienes recursos para invertir en una máquina? ¿De dónde obtienes recursos para invertir en una campaña de mercadotecnia? ¿De dónde obtienes recursos para poder capacitar a tus vendedores? ¿Para contratar vendedores? Del recurso económico. Y muchas veces nos distraemos muy fácil. Eso fue algo que aprendí de un empresario cuando tuve la oportunidad de compartir con grandes empresarios en México. Me invitaron a un lugar donde estaban los empresarios y una de las cosas que más me llamó la atención, dice, nosotros los empresarios normalmente nos distraemos demasiado con el canto de la sirena. Entonces yo te invito a que tengamos mucho cuidado con esta área. Por eso quiero volver a repetírtelo. Síguenos, visítanos en nuestra página www.ngc.com.mx, que es la que está patrocinando esta cápsula, este momento de conocimiento hacia ti. Este es el momento adecuado. ¿Por qué? Porque estás en stand-by, ahorita la economía bajó y puede darte la oportunidad de corregir muchos detalles que pudieras estar pasando por tu empresa. Otro punto, los empresarios piensan que es algo muy simple, pero es algo mucho más elaborado y mucho más complejo de lo que se ve. Entonces, piensan que pueden arreglar las cosas de un día para otro. Pues no, porque todo esto tiene un hábito y ese hábito lo tienes que cambiar, y lo que te ayuda a cambiar son los indicadores que te va dando la empresa. Entonces, a lo largo de mi experiencia he tenido momentos exitosos y hemos tenido momentos en los que no hemos podido lograr trabajar en equipo con ese emprendedor o con ese empresario. Por eso mi invitación es, vamos cambiando la forma en la que hacemos negocios en México. Y una de ellas es, vamos poniendo atención a nuestra área contable fiscal, en la cual NG Consultores, como vuelvo a repetir, es una empresa que está ayudando a competir a emprendedores y empresarios para mejorar sus rendimientos y a la hora que salgan a su carrera de 100 metros puedan competir de mejor manera, con iguales. Ese es el punto, con iguales. Bueno, entonces,
Vamos a ir cerrando este tema después de esta plática que creo que a mí me ha gustado mucho, me he sentido muy complacido, espero que a ti también, y como te pido de favor que me des tus comentarios, tus puntos de vista, son bienvenidos. Creo que la intención es cómo podemos mejorar nuestra riqueza económica y nuestra riqueza emocional. Primeramente somos las personas las que debemos estar bien para que esto cambie. Seguramente si estamos bien y con ese recurso económico, pues podamos lograr esos sueños o esas metas que estamos buscando constantemente. Dice, y ya para cerrar dice, otra de las consecuencias de caer en la discrepancia fiscal y no desvirtuarla es que esta está equiparada a la defraudación fiscal con fundamento en el artículo 109, fracción primera del Código Fiscal de la Federación vigente. Por ello, es indispensable demostrarle al fisco el origen de la diferencia. Ok. Oye, Ricardo, entonces nada más me determina la diferencia y pago. No, puedes caer en esta situación. Y el artículo 109 dice, será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal quien, fracción 1, que es la que estábamos platicando, consigne en las declaraciones que presente para los efectos fiscales deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos o valor de actos o actividades menores a los realmente obtenidos o realizados o determinados conforme a las leyes. ¿Qué quiere decir esto? Que yo pueda poner deducciones falsas, que es lo que ya hemos visto, que ahorita mucha gente estuvo haciendo este tipo de cosas de estar simulando operaciones que no son existentes o disminuir los ingresos. Esas dos cosas son las que habla esta fracción primera. Dice, en la misma forma será sancionada aquella persona física que perciba ingresos acumulables cuando realice en un ejercicio fiscal erogaciones superiores a los ingresos declarados en el propio ejercicio y no compruebe a la autoridad fiscal el origen de la discrepancia en los plazos y conforme al procedimiento establecido en la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, con esto, amigos, podemos darnos cuenta que si no tenemos control como personas, porque acuérdense, todos somos personas físicas y todos al final recibimos ese ingreso, aunque mi empresa, en este caso una persona moral, esté generando la riqueza, pero esa persona moral me va a entregar ese ingreso a mí y yo lo tendré que declarar. Hay que tener mucho cuidado cómo estamos tomando ese tipo de decisiones, cómo estamos obteniendo nuestros ingresos. Primeramente, en la micro y en la pequeña empresa, se utiliza mucho para pagar lo básico. ¿Qué es lo básico? Pues tu vida, o sea, tu casa, tu comida, la ropa de tus hijos, las escuelas, tu carro, todas las situaciones que nos ayudan a tener una vida digna de acuerdo a las circunstancias que nosotros estamos acostumbrados o nos gusta. Entonces, si no puedes cerrar bien esa información, puedes caer en temas de discrepancia con la autoridad y puede generarte un dolor de cabeza. Bueno, amigos, esto ha sido mi primera cápsula. Espero que les haya gustado. Como les vuelvo a repetir, denle like para que se comparta. Síganme en mi canal. Suscríbanse si no estás inscrito. Inscríbete, ahí en el botoncito y te lo agradeceré mucho. Asimismo, sígueme en las redes sociales. Como te comentaba, estoy en Twitter en @nájera_r. También estoy en Facebook como Ricardo Nájera Oficial y también estamos en Facebook con el nombre de la empresa como Nueva Generación de Consultores y en nuestra página de internet www.ngc.com.mx. Haz una cita ahora, ahí la puedes hacer. Tenemos muchos servicios que seguramente te pueden apoyar. Recuerda, damos servicios desde una persona profesionista que ocupa 1, 3, 4, 5 recibos al mes, arrendadores que ocupen 1, 2, 3 o 5 recibos al mes, un pequeño negocio que tenga una idea como un salón de belleza, también podemos apoyarte, hasta un negocio en el cual tengas un equipo de contabilidad que requieras que alguien lo asesore, que alguien le dé seguimiento, también tenemos ese servicio. Tenemos muchas herramientas y gente con experiencia que seguramente puede ayudarte a que tu negocio pueda competir
con todas esas empresas que están en el mercado. Recuerda que la mejor manera de poder saber si tu negocio está avanzando o no es medir su rendimiento y medir su productividad. Por eso es muy importante tener información financiera. Y por último, el último tip que te quiero dar: si no estás pagando impuestos, quiere decir que tu negocio no está creciendo. Entonces, recuerda mi nombre, soy Ricardo Nájera, soy el embajador de ngc.com. Estamos tratando de implementar en el país las mejores prácticas contables, fiscales, financieras, de costos, basadas en herramientas electrónicas, como puede ser una herramienta de Compa, que también somos distribuidores y también te podemos dar soporte, o en una herramienta que tenemos en una nube, que también te podamos dar esa información en el momento en que tú hagas tu cita. Recuerda y dile a la persona cuando te conteste o le mande su correo: oye, vi a Ricardo Nájera en Face, vi a Ricardo Nájera en Twitter, vi a Ricardo Nájera en YouTube, y nos comentó que teníamos un descuento por haber llamado y decir este tipo de información. El descuento va a ser de acuerdo a un diagnóstico básico del tipo de actividad que realices. Sin más, se despide tu amigo Ricardo Nájera, y por favor, dale like a este video. Dale like a este video y suscríbete, suscríbete, por favor. Suscríbete ahora. Seguiremos dando más información. Nos vemos en la próxima, amigos.